¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, soy Martín y voy a hacer un video sobre algoritmos, ¿sí? Vamos a hablar de 4 algoritmos: del algoritmo de Prim, del de Kruskal, del de Dijkstra y del de Ford-Fulkerson, ¿sí? Otro de los materiales exclusivos que tenemos en matemática discreta en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a empezar con el algoritmo de Prim, ¿sí? Y una primera descripción de qué hace este algoritmo dice, bueno, sea G igual B, un grafo etiquetado o pesado, ¿sí? Cada arista tiene un peso, conexo con n vértices. Esto aclaramos porque, bueno, uno va a tener un loop que va a ir de 2 a n-1, pero bueno, digamos va a tener con este n, así que es importante entender esto. El algoritmo de Prim produce un árbol generador mínimo de G, o sea, que era un árbol generador como un repasito rápido, ¿sí? Es un subgrafo de G, que es un árbol que contiene a todos los vértices y que la suma de los pesos de las aristas es mínima, ¿sí? Bueno, cómo arma el algoritmo de Prim este árbol generador mínimo? Bueno, un pseudocódigo elemental es el siguiente. Bueno, el paso 1 es seleccionar un vértice cualquiera B de B, bueno, cualquier vértice B del conjunto de vértices. Por ahí en un ejercicio particular a uno le piden que empiece en determinado vértice, pero digamos que se puede en particular agarrar ese vértice que nos han pedido para iniciar el algoritmo. Después el paso 2 es elegir una arista incidente en B del menor peso posible. Bastante lógico esto porque si buscamos un árbol generador mínimo es lógico que las aristas se elijan con el menor peso posible. Y bueno, el paso 3 es el que vamos a repetir desde 2 hasta n-1. N es la cantidad de vértices, n-1 va a ser la cantidad de aristas que quedan. ¿Te acordás que un árbol tiene el cardinal de aristas es el de vértices -1, que hay una conexión, seguramente te acuerdes? Y bueno, desde 2 hasta n-1 vamos a repetir el siguiente paso 3. Vamos a elegir una arista del menor peso posible ¿sí? Del conjunto de aristas que incida exactamente en un vértice de alguna de las aristas ya elegidas. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, ahora lo vamos a ejemplificar en detalle. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un primer paso, ya hice esto del algoritmo Prim, repetí esto una vez, tengo una situación como la siguiente. Bueno, la tercera arista puede ser elegida como esta, tal vez, o tal vez como esta, o tal vez como esta. ¿Por qué? Porque incide exactamente en un vértice, ¿sí? Cada una de estas aristas que mostramos, esta arista incide en uno de los vértices elegidos, esta también en uno, esta también en uno. Lo que no puede elegir es esta arista, por más que tenga peso 1, por más que tenga por más que tenga el menor peso, no se puede elegir porque tiene que incidir exactamente en un vértice. Si incide en dos, se está creando un ciclo y el árbol y los árboles no tienen ciclos. Entonces esto no puede ser. ¿Está bien? Así que esta arista se tiene que ir. Bueno, vamos entonces ya a hacerlo en detalle. Esto es una descripción, por supuesto, muy, muy sencillita para entender qué hace y cómo lo hace. Pero bueno, cómo es en concreto, ¿no? Acá tenemos una copia del pseudocódigo en chiquitito para poder trabajar. Y bueno, acá tenemos un ejercicio de la guía que dice que la tabla muestra las distancias en kilómetros de las rutas de tierra que conectan 6 ciudades. BLMPRS. Esto lo pasamos rápido pues seguramente o ya lo leíste o no es la dificultad la lectura de esto, ¿sí? Determinar mediante el algoritmo de Prim iniciado en R, o sea, acá nos piden que el primer B sea R, ¿sí? Ahora lo vamos a indicar. Todas las posibles formas de conectar las ciudades minimizando la cantidad de kilómetros a asfaltar. Es una aplicación, digamos, del algoritmo de Prim a rutas, tal vez. Y para cada una de esas formas obtenidas, determinar las ciudades que quedan en el centro. Bueno, eso vamos a dejarlo para no hacer el video muy largo porque ya hemos estudiado lo que es el centro, la periferia, en un grafo general, en particular en los árboles. No es lo que estamos tratando ahora. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Bueno, básicamente que la distancia de B a P es 7, por ejemplo, de L a R es 12. Entonces, ¿cómo hago yo para conectar todas las ciudades minimizando las distancias, minimizando el asfalto a utilizar, ¿sí? Entonces, bueno,
una buena idea es representar geométricamente esta información. Si bien se puede trabajar de acá, en este caso tal vez podamos indicar cómo se programaría esto, por ejemplo, en algún lenguaje, en C++, en Python, podemos dar una pequeña idea, pero no vamos a hacer eso en cada uno, pues se va a hacer muy largo el video. Como este sería una especie de K6 sin lazos, ¿no? Porque acá no hay... Claro, podríamos poner 0, 0, no tiene sentido. Acá Fernando nos dice, no, ¿para qué vamos a poner 0? No hay una distancia de B a B, ¿sí? Entonces podríamos pensar que esto es un K6, ¿sí? Cada vértice está unido con todos los demás, salvo con sí mismo. Es más o menos lo que vemos acá. Entonces, si yo volcara esta información acá, como son muchas aristas, puse algunas en celeste para identificar bien. Estas dos paralelas están en celeste. Estas dos, este ángulo, digámosle, está en blanco. Y esta X está en rojo. Y todo lo demás lo ponemos en naranja. Si dejo todas en naranja se complica un poco. Son muchos datos. Y por ejemplo la lista PR 9, tiene un peso de 9, bueno, eso sería que hay 9 kilómetros de P a R. La arista, vamos a agarrar esta en blanco, MB es 11, MB es 11, por supuesto que es lo mismo que BM, ¿sí? Esta en rojo, de S a M hay 27, de S a M hay 27, etc. Vos entendés la idea. Entonces vamos a aplicar el algoritmo de Prim en los casos de un examen, tal vez puede ser una buena idea cuando hay pocos vértices armar algo así y ir identificando desde acá cuál es la arista que uno está eligiendo en cada paso del algoritmo de Prim. Y si no, podemos mirarlo acá y si no, también hacer una mezcla, así se nos complica, pero bueno, vamos a trabajar ya mismo. Entonces, bueno, el primer paso dice seleccionar un vértice de cualquier AB10. Bueno, en este caso, Fernando nos decía iniciado en R, así que no hay mucho para elegir. El primer vértice tiene que ser R, ¿sí? Y el segundo paso dice elegir una arista incidente en B, o sea, en R, del menor peso posible. Yo tengo arista 9, arista 20, arista 12, arista la blanca es 10 y la arista R es 13, o sea que el menor número es 9, ¿no? Vamos otra vez. 9, 20... La roja hay que mirar 12, ¿sí? La blanca 10, por ahora va ganando el 9 como el más chico, y R13. Y si no, podríamos mirar acá también R y agarrar el número más chico de estos que están acá. Tal vez en una programación obviamente no se mira acá, sino que uno mira acá. El menor número de esta fila es el 9, entonces conecta R con P, 9. Perfecto, entonces ponemos esta lista de 9. Después vamos a elegir, acá tenemos 6 vértices, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la cantidad de vértices del árbol generador tiene que ser 6 y sabemos que la cantidad de aristas entonces tiene que ser n-1, 6 menos 1 es 5, o sea que nos falta elegir 4 aristas, porque con esta da 5 y entonces si seguimos estas instrucciones del algoritmo vamos a conseguir el árbol generador mínimo, ¿sí? Bueno, incidente en R y en P hay que elegir una arista que tenga el menor peso posible, ¿sí? Entonces uno agarra, por ejemplo, tal vez convenga ver acá como una buena idea. De R tenemos 9, pero ya la elegimos, el siguiente sería 10. Y de P tenemos 3, este parece ser más chico, PL. Quiere decir que la siguiente arista que yo tendría que agarrar es la arista PL. Vamos a ver si el algoritmo nos da eso, ¿sí? PL, acá está, ¿sí? PL, ¿sí? Y bueno, entonces yo agarro esa arista y la coloco por acá. Entonces ahora yo qué tengo que hacer, bueno, agarrar una arista del menor peso que incida en R, en P, en R o en P o en L y exactamente en uno de ellos. Por ejemplo, vamos a agarrar, podemos ver acá, podemos una mezcla, ¿sí? Se entiende ya cómo se elegiría acá. R, P y L. Por ejemplo, en L tenemos, vamos a agarrar 18, no está ni loco, 7, acá tenemos una de 12, acá tenemos 11 y acá tenemos 7, por ahora va ganando 7. Después acá tenemos 18, o sea, recordemos ese 7, ¿sí? 18, 7, acá tenemos dos opciones, ¿sí? Bueno, vos créeme que 7, no hay un número más chico en esta tabla, fíjate solamente el 3, vos créeme que 7, no verifiquemos todas. Entonces tengo dos opciones, podría elegir esta o podría elegir esta.
¿sí? Cualquiera de las dos es lícita y ahora vamos a ver en la respuesta que tenemos en la guía que hay dos posibilidades. Acá hay dos posibilidades de abrir el árbol, digamos. En otro caso yo decidí elegir esta, pero también podríamos haber elegido esta. ¿Está bien? Ahora, la siguiente arista que tenemos que elegir tiene que ser incidente con alguno de los vértices R, P, B y L. Y solo con uno. Por ejemplo, la arista BL tiene 7, igual que esta, y tiene un peso de 7. Entonces uno diría, bueno, va 7, porque si la anterior fue 7, la siguiente tiene que ser 7. Claro, pero era justamente lo que decimos acá. Elegir una arista de menor peso de E que incida exactamente en un vértice. Entonces, si yo pongo esa arista de 7, no estamos satisfaciendo la condición de que exactamente en un vértice incide en 2. ¿Y qué es lo que ocurriría ahí? Bueno, que se nos formó un ciclo. Y un grafo no puede tener ciclos. Entonces, esta arista no puede ir, a pesar de ser la del número más chico en esta tabla de las que ya no hemos gastado. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa arista no va, ¿sí? Y vamos a ver qué otra arista tenemos. Por ejemplo, la arista que tiene un peso de 8, la PS, es evidente que va a ser la siguiente porque no hay otro 7, ¿sí? Así que la arista PS es la siguiente que nos hace falta. Bueno, y ahora vamos a agarrar una arista tiene que salir sí o sí de M. Esto no estaría, digamos, no estaríamos siguiendo el paso 3 exactamente, pero bueno, si tiene que incidir exactamente en un vértice, como el otro tiene que ser M sí o sí, podríamos pensar que agarramos DM, el número más chico, MB11. Vamos a ver, MB11 no forma ciclo, tiene un vértice no en los vértices de las aristas puestas y uno sí, B sí, M no, y entonces esa es la arista que nos hace falta. Conclusión, este es el árbol generador mínimo, esto es un árbol generador mínimo del grafo etiquetado este que tenemos acá. Esta es una de las respuestas que tenemos en la práctica, y recordemos que había dos posibilidades por la posibilidad del 7, que lo teníamos dos veces, ¿sí? ¿Cuál es este grafo? ¿Cuál es este árbol? ¿Es isomorfo alguno de estos? Sí o sí, porque si esta es la respuesta de la práctica, tiene que coincidir con alguno. Y bueno, acá vemos que tenemos un vértice de grado 4, ¿sí? P, entonces tiene que ser isomorfo a este, vamos a ver. PR tiene un peso de 9, PL tiene un peso 3, PS tiene un peso 8, ¿sí? PB tiene un peso 7 y además de B podés seguir a M con un peso de 11, acá el blanco con un peso de 11, entonces la respuesta que nos está coincidiendo en nuestra elección del algoritmo de Prim, que se bifurcó cuando elegimos cuál de estos dos 7, nos dio esta. Sería un buen ejercicio para vos que te hagas el otro, ¿sí? Y que llegues a este que está acá. Por supuesto que vos entendés que este árbol es isomorfo a este, ¿no? De P yo puedo ir a estos 4, ¿sí? De P yo puedo ir a estos 4 vértices y desde B puedo ir a M. ¿Cuál es el peso del árbol generador mínimo? Bueno, obviamente es esta suma, ¿sí? 11 y 7, 18 y 8, 26, 29, 38. O sea, el árbol generador mínimo, ¿sí? Tiene un peso de 38 y cualquier otro tiene que tener, por supuesto, peso de 38, ¿sí? Fíjate, vamos a chequear con este. 11 y 7, 18 y 3, 21 y 9, 30, 38 también. Puede haber dos árboles generadores mínimos, pero tienen que tener el mismo peso, porque si tuvieran el distinto peso hay uno que es el más chico y sería el más chico el árbol generador mínimo. ¿Está bien? Una buena idea tal vez sea una pequeña programación, o sea, en un algoritmo yo lo sacaría de acá, ¿sí? Iría recorriendo, bueno, uno agarra filas, por ejemplo en un paso 3 tenés B, L y M, y de esos uno agarra el menor número posible. Lo único que hay que hacer es chequear que no tiene ciclos, pero bueno, vamos a dejar acá para pasar al siguiente algoritmo que produce lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se llama este algoritmo? Este algoritmo se llama algoritmo de Kruskal, ¿sí? O Kruskal, no sé muy bien cómo se dice. Y bueno, la descripción, vamos otra vez, sea G igual B, un grafo etiquetado con n vértices,
el algoritmo de Kruskal produce un árbol general mínimo de G. Vas a decir, bueno, lo mismo que antes, Martín. Sí, es verdad, hace exactamente lo mismo. Y digamos que el pseudocódigo es distinto y dependiendo del tipo de información que uno tenga, del tamaño, eh, uno puede usar el de Primo o el de Kruskal para su beneficio. Pero bueno, vamos con un pseudocódigo de lo que hace el algoritmo de Kruskal. Bueno, el paso 1 es seleccionar una arista de menor peso de. Digamos que uno agarra más bien por aristas en vez de por vértices, como un resumen, pero bueno, eso no significa nada, ¿no? O sea, diría que el de Prim va más por el vértice cercano de menor peso y el de Kruskal va más bien por aristas, ¿sí? Pero bueno, el pseudocódigo dice seleccionar una arista de menor peso EDE, por ejemplo en la matriz de Bárbaro esto. Después el paso 12 es lo mismo, seleccionar otra arista de menor peso E', ¿sí? Acá no se puede formar un ciclo, porque como mínimo se supone que no hay aristas paralelas, ¿sí? Entonces el menor ciclo se puede producir en la tercera arista. Entonces ya tenemos dos aristas seleccionadas y recordemos que tenemos que elegir n-1 arista. Entonces vamos a desde 3 hasta n-1, ¿sí? Repetir el siguiente paso. Elegir una lista de menor peso de las restantes n, que no hayan sido elegidas hasta ahora, que no forme un ciclo con las aristas ya seleccionadas. Bueno, esto es un poquito más difícil de chequear, pero hay un pseudocódigo para verificar si la arista que vos agregás no forma ciclo. Recordá un poquito esas matrices. Vos te acordás que nosotros vimos en una de las clases que si A es la matriz de adyacencia de un grafo, las potencias de A te dan la cantidad de longitud, de caminos de longitud K. La potencia K de A te da la cantidad de caminos de longitud K desde A sub I hasta sub J. Bueno, con eso se puede estudiar que no se forma un ciclo, ¿sí? Pero no es lo que estamos estudiando ahora. Queremos ver cómo se utiliza el algoritmo de Kruskal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a rehacer el algoritmo, ¿sí? Ahora después te muestro un ejercicio en la guía que nos piden los dos, pero como ya tenemos esta información para no hacer largo el video, vamos a aplicar el algoritmo de Kruskal, no el de Prim, que es el que aplicamos antes, al mismo grafo. Y se supone que tenemos que llegar no al mismo árbol, pero sí a un árbol que tenga el mismo peso que antes, que recordás había dado 38. Yo te diría que en un examen, si a mí me dejan elegir entre Prim y Kruskal, voy por Kruskal, ¿sí? Es un poquito más fácil de utilizar, se ve más rápido, el chequeo del paso 3 que no forma un ciclo es muy visible, ¿sí? Con finitos vértices, con una cantidad razonable de vértices, y se ve muy fácil a partir de acá, ¿sí? Vamos a elegir una arista de menor peso E. Eso es re simple. En un algoritmo, recorrer la matriz y agarrar el menor número. Bueno, me da 3. No hay la menor duda que 3 es el menor número. O sea que la primera arista que yo agarro es esta. PL. PL. ¿Sí? Después selecciono otra arista, la siguiente, el siguiente numerito, que no sea el 3. Bueno, tengo dos posibilidades. Tengo 7, ¿no? 7 es el menor número. Tengo PB o BL, ¿sí? O sea, podría elegir este 7 o este 7. ¿Te acordás que antes habíamos elegido esta arista? Bueno, para cambiar vamos a elegir esta arista, ¿sí? Ahora sí, ahora ya hay riesgo de formar un ciclo. Por ejemplo, este 7 forma un ciclo, ¿ves? Si yo agrego este 7 forma un ciclo. Entonces esta arista no puede ir, porque formamos un ciclo y los árboles no tienen ciclos, ¿sí? Elegir una arista de menor peso, bueno, el siguiente 7, pero no porque forma un ciclo. Entonces pasamos al siguiente número, 8. 8. PS, la lista PS, 8. No hay otro 8 por acá. El siguiente número, no hay otro 8, ¿no? Este 8, por supuesto que coincide con este 8. No hay que agarrar este 8, digamos. El 9 es el siguiente. Tenemos la lista RP. La lista RP, 9. ¿Sí? La lista RP, 9. Y el siguiente número al 9 es el 10, ¿sí? Es la lista BR, ¿sí? BR, vamos a ver si forma un ciclo. La lista BR, ¿sí? Forma un ciclo, ¿te das cuenta?
forma un ciclo la lista BR, entonces no se puede agarrar esa lista. Sí, pero tiene menor peso. Pero acá dice elegir una lista de menor peso de las restantes que no forma un ciclo, entonces no se puede, porque si uno responde esto como un árbol, bueno, evidentemente no sabe lo que es un árbol. Uno dice, esto es un árbol general, bueno, eso no es un árbol, así que estaría mal. Entonces 10 no, tenemos que agarrar el siguiente número, 11. Vamos a ver el siguiente número, 11, porque 10 tenemos uno solo. LS, a ver, vamos con LS. LS forma ciclo, tampoco. ¿Está bien? LS forma ciclo. Pero tenemos otro 11, BM. B larga M, esa no forma ciclo. Entonces es así, la colocamos y el árbol generador que encontramos entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 aristas, estamos listos, porque acá de 3 hasta 5 sería que repetimos el algoritmo, y este es un árbol generador mínimo. Vamos a ver el isomorfo a la respuesta que nos dan acá en la práctica. Tenemos un vértice de grado 3 acá en P. Fíjate que el anterior tenía 4, ahora tiene 3, así que tiene que ser isomorfo a este. De P podemos ir a R, S y L, estamos bien, ¿no? De P podemos ir a R, S y L. Y después de L podemos seguir a B, M. De L podemos seguir a B y a M. Por supuesto, entendés que este árbol es isomorfo a este árbol que está acá marcado en verde. El peso nuevamente me da 38, habíamos quedado. ¿Sí? Ya lo habíamos sumado antes, no perdamos el tiempo. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, este es un interesante algoritmo y los dos hacen lo mismo. Yo, como un ejercicio que contiene a ambos, yo quise hacer con el mismo, ¿sí? Para no hacer muy largo el video y no tener que volver a diseñar otro árbol, digamos. Y al mismo tiempo uno chequea que está dando lo mismo. En la guía tenemos este ejercicio que dice: la figura presenta grafos ponderados, varios, ¿sí? Con el número junto a cada arista de E indicando su correspondiente peso. ¿Entendés claramente esto? Aplicar a cada grafo el algoritmo de Prim para obtener un árbol generador mínimo, T. Y acá te dejan elegir en dónde, con cuál. ¿Te acordás que el que vimos dice iniciado en R? Bueno, donde vos quieras. Detallando en cada paso la secuencia que permite construirlo, rehacer ahora con el algoritmo de Kruskal. Te das cuenta que se puede hacer con cualquiera de los dos, ¿sí? Bueno, tal vez te convenga, ya que tenemos una respuesta para el ejercicio 4, para el último grafo, para este cuarto grafo, seguí los algoritmos y llega a que tienen que tener el peso 14. ¿Sí? Puede haber varios, de hecho hay muchos, mira, mucho 1, mucho 2, hay muchas posibilidades, pero tenés que llegar a peso 14. Si te haces uno de Prim y uno de Kruskal con este, llegas al mismo número 14, podrías decir que tenés una primera idea de cómo aplicar los algoritmos de Prim y Kruskal para hallar un árbol generador mínimo en un grafo etiquetado. Bueno, vamos a hablar ahora del algoritmo de Dijkstra o Dijkstra. Me parece que es Dijkstra, es un matemático holandés, un científico computacional holandés. Y bueno, él trabajó en caminos, ¿sí? Un camino que une un vértice con otro con la longitud mínima. Y bueno, justamente inventó o creó el algoritmo de Dijkstra. Vamos con una descripción, esta es distinta, ¿sí? No es Prim y Kruskal que haya un árbol generador mínimo. Sea G igual B, un grafo etiquetado con n vértices, hasta acá vamos igual. El algoritmo de Dijkstra produce un camino de longitud mínima entre un vértice inicial O y cualquier otro vértice B de G. ¿Está bien? Es un poquito más difícil, diría. Es un poquito más difícil, o por lo menos guarda más información. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco qué quiere decir o de qué es el algoritmo de Dijkstra. Acá está el pseudocódigo, no se va a entender todo ahora, pero a medida que vayamos ejemplificando probablemente se entienda. Bueno, ahí vieron como cuando uno asigna valores a las variables. Bueno, el vértice inicial O a cada uno de los otros vértices. Entonces es bastante lógico que en las condiciones iniciales se ponga que la distancia de O a O es 0 y la distancia de O a cualquier otro vértice se le ponga infinito. Si uno no puede poner a compu infinito, le pone 10 millones y entonces, bueno, se supone que no hay distancia más grande que 10 millones y listo. Para una programación, digámosle. Después hay un array de vértices visitados, se arranca con que el array de vértices visitados es vacío y el array de vértices no visitados son todos los demás. Acá yo ya estoy poniendo los del grafo que vamos a trabajar, que es uno de los ejercicios de la guía.
Mientras los arrays no visitados sean distintos de vacío, acá estarían todos, al comienzo están todos y se van pasando de a uno de los no visitados a los visitados, de manera que en algún lado queda vacío. Bueno, ir al vértice no visitado con la menor distancia desde O, por ejemplo el primero va a ser O mismo, y se le asigna el nombre de vértice actual. Mientras uno está trabajando con el vértice que agarre de acá de menor distancia desde O, se le asigna el nombre de vértice actual, y para cada vértice adyacente no visitado, o sea, supongamos que el vértice actual es el A, para cada uno de los no visitados, al vértice actual se calcula la distancia desde O a dicho vértice no visitado. Si la distancia calculada es menor a la conocida, se actualiza, se encuentra una menor y entonces se va disminuyendo esas distancias, o sea, la de infinito después pasa a 40, 25, 11, 4, y hay un lugar que ya no se puede bajar. Bueno, ese es el resultado final. Y una vez que hizo este for, digámosle, para cada uno de los vértices no visitados, se pasa el vértice actual, el vértice que habíamos nombrado como actual, a los visitados. Se repite esto y bueno, en algún momento termina, y este es un pseudocódigo que básicamente dice de qué trabaja el algoritmo de Dijkstra. Pero yo sé que no se entiende muy bien, porque claro, con un ejemplo se va a entender mejor, y entre las dos cosas, entre ver el ejemplo y volver a ver esto, más o menos vamos a andar bien. De manera que acá tenemos un ejercicio para ilustrar esto, y dice que la tabla muestra las longitudes en kilómetros de los senderos entre diversas estaciones de un parque preservado. El nodo O constituye el acceso al parque, o sea, la idea es que yo tengo un acceso al parque por el nodo O, y bueno, desde O, desde el acceso se puede ir a A, a B y a C, no se puede ir a todos, por lo menos en este caso, en este ejemplo. Representar el grafo ponderado e indicar cómo minimizar las perturbaciones para conectar las 7 estaciones con un cableado de longitud mínima. Determinar además una ruta más corta entre la entrada O y el puesto T, detallando el algoritmo utilizado. Bueno, y si es única. Vamos a ir hablando todo esto a medida que resolvemos el ejercicio, ¿sí? Me interesa particularmente esto, ¿sí? Determinar además una ruta más corta entre la entrada O y el puesto T, y vamos a ver que con eso vamos a poder responder a todo. La idea es que acá está el vértice o la entrada al parque O y los otros puestos, digamos. T sería el destino, digamos. Uno quiere ir de O a T, ¿sí? Determinar además una ruta más corta entre la entrada O y el puesto T. Supongamos que acá esta es la entrada al parque y acá está la catarata del Iguazú. Entonces yo puedo ir por muchos lados. De la garganta del diablo hasta acá. Entonces yo puedo ir por muchos lados. Tal vez quisiera ir directo a la garganta del diablo. ¿Cómo voy de la forma más rápida posible? Entonces, bueno, esto no hay mucho para entender. O se conecta con A, B, C, sí, con A, B, C. Después C se conecta con B y con E. Bueno, con A por supuesto, pero ya está. Con B y con E. C se conecta con B y con E. Bueno, vos entendés. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas que representan esto, y los numeritos los ponemos ya mismo, ¿sí? No hay mucho para explicar acá. Y digamos que uno quiere ir de O a T, ¿sí? Esto es un poquito más difícil, concentrarte. Con la menor distancia posible. Entonces, bueno, acá volvemos a poner el código para que vos entiendas qué es lo que yo estoy siguiendo, ¿sí? Pero requiere un poquito más de... Uno va guardando en la programación dos arrays, ¿sí? E inclusive va a guardar una tabla de distancias, porque va a ir comparando acá las distancias. Y si la distancia calculada es menor a la conocida, entonces, bueno, requiere un poquito más de guardado de información, y por eso tal vez se complica un poquito a comparación de Prim y Kruskal. Vamos a guardar la siguiente información. Acá pongamos el vértice B, ¿sí? El O, A, B. Bueno, yo sé que acá tendría que ir otra O, otra A, pero vamos a dejarlo así. O, A, B, C. Acá está la T, ¿sí? Porque es una T distinta, pero no importa, vos entendés. Y acá dice, bueno, la distancia de O, vamos a calcular las distancias desde O a todos los vértices. La menor, ¿no? Por supuesto.
Y el vértice anterior lo vamos a guardar, ahora te voy a mostrar qué es, para después construir realmente el camino que une O con T más corto. Inclusive nos va a dar más que lo que pide el ejercicio. Nos va a dar el camino más corto de O a cualquier otro vértice, no solo a T. O sea, va a haber una forma de llegar más corta a D, una forma de llegar más corta a E, y vamos a construir, vamos a lograr eso con esta información. Vamos a hacer lo que dice acá. La distancia de O a O es 0, muy lógico esto. Y la distancia de O a cualquier otro vértice le ponemos infinito. Esto representa esta sentencia del algoritmo. Vamos a guardar unos arrays visitados. En primer caso no tenemos nada. Y en los arrays no visitados, en el array de vértices no visitados tenemos todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, bueno, mientras los arrays no visitados sean distintos de vacío, acá está súper lleno, así que imagínate. Vamos al vértice no visitado con la menor distancia desde O. Por supuesto que en este caso es O. ¿Sí? Ahora lo llamamos vértice actual a O. Acá está en turquesa o celeste, bueno, no sé. Y vamos a calcular la distancia de O para cada vértice adyacente no visitado al actual, A, B o C. Son los adyacentes no visitados, A, B, C, al actual. Vamos a calcular la distancia desde O. La distancia de O a A es 2. ¿Está bien? La distancia de O a A es 2. Es menor que infinito, ¿no? Acá dice, si la distancia calculada es menor a la conocida, actualizamos. Si infinito, por supuesto que 2 es menor que infinito. O sea, en este caso vamos a actualizar siempre, pero esto no ocurre cada vez, ¿no? Vamos a calcular la distancia de O a B, es 5, menor que infinito, por supuesto. Y la distancia de O a C es 4, menor que infinito, por supuesto. Pero esto no ocurre siempre, eso quiero, digamos, ahora lo vamos a ver que no. Por eso dice if la distancia calculada es menor, porque si no es menor, no se actualiza. La primera vez sí, siempre menor, porque tiene todo infinito. Bueno, y una vez que ya hicimos todo esto, agregar el vértice actual, o sea, en este caso O, al array de visitados. ¿Está bien? Vamos a pasar este O, ¿está bien? ¿Se ve? Este O de acá a acá. Terminamos con este for. Entonces volvemos a los arrays no visitados, son no vacíos, y ir al vértice no visitado, A, B, C, D, C, todos estos con la menor distancia. Me olvidé una cosita. Vamos a actualizar que todas estas distancias a A se llegó, o sea, es 2 desde O. O sea, el vértice anterior a B y C se llegó desde O. A B y C se llegó desde O. ¿Sí? Quiere decir que si yo quiero encontrar cómo ir a B, tengo que ir del vértice anterior. B, O, perfecto. De O a B hay 5. ¿Está bien? Acá es trivial porque hay uno solo, pero ahora vamos a ver lo interesante de esto en el siguiente paso. O sea, vamos a guardar el vértice anterior, que es el que nos hizo modificar las distancias. O sea, a se llegó desde O por 2, que es menos que infinito. Entonces, A desde O, a B desde O, a C desde O. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a indicar, agarrar ahora, siguiente iteración, de los arrays no visitados es no vacío, por supuesto, agarrar el vértice de la menor distancia desde O, 2, A desde O. Entonces el vértice actual es A, ¿también? Nos vamos al vértice actual que es A. Básicamente uno agarra el más corto, la lista de menor peso desde O, entonces nos vamos a A. Bueno, para cada vértice adyacente no visitado al actual, o sea, no vamos a calcular la distancia O porque ya fue visitado, vamos a calcular a B y a D, ¿sí? La distancia que hay hasta A es 2, la distancia que hay desde O hasta A es 2, ¿estamos bien? Desde O hasta A es 2. Bueno, entonces estamos en A y lo llamamos vértice actual. Para cada vértice no visitado, o sea, a O no, adyacente al actual, tenemos a D y a B, calcular la distancia desde O. Entonces, si yo voy hasta B, desde A, tengo OA más AB, tendré una distancia de 4. ¿Estamos bien? O sea, 2 hay distancia hasta A. Hasta A hay 2. Más 2 que hay de A a B es 4. 4 es menor a 5, que es la que teníamos calculada hasta ahora. Yo puedo ir a B así, pero ahora me conviene ir así,
minimizando la distancia. Entonces yo podría ir a B desde O con 4, 2 hasta A más 2 que hay hasta B. Entonces actualizo la distancia hasta B, pero yo estoy pensando en la distancia desde O, ¿sí? Antes tenía 5, ahora tengo 4 que es menor. ¿Ves? Si la distancia calculada es menor, 2 más 2, 4, es menor a 5, actualizamos, actualizar. Entonces le ponemos un 4. ¿Y cómo llegamos a B? Desde A. Y esto es una parte interesante. Este vértice anterior, el que vos actualizás con el vértice actual, te da el camino para llegar a B. Mira, para llegar a B, el vértice anterior fue A. Y para llegar a A, el vértice anterior fue O. ¿Está bien? Entonces, O, A, que no lo repetimos, O, A, B, me da la menor distancia hasta B. O, A, B. Antes decía O, B. Pero como tenemos una menor distancia, O, A, esto no lo repitamos, B, O a B es por ahora la menor distancia. Bueno, en este caso va a ser, es la menor distancia hasta B, pero hasta ahora parecía que era 5. Bueno, este quedó más cortito. La distancia hasta D, ¿cuál es por ahora? Infinito. No hay una distancia conocida hasta B. Ahora yo ya tengo hasta A2, que es el vértice actual, y de 2 a 7, 2 más 7, que es el otro vértice adyacente a A, tenemos solo B y D, tenemos una distancia de 9. Quiere decir que hasta D podemos actualizar esta distancia y poner que acá va a haber un 9. También va a haber un 9. ¿Y cómo llegamos a D? Por A. A D llegamos por A, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate, mirá. O a D es la menor distancia por ahora hasta D desde O. O a D. ¿Y cómo lo veo en la tabla? Para llegar a D, el vértice anterior es A. El vértice anterior a D es A, por ahora por lo menos. Y el vértice anterior a A es O. Entonces D, A, O, si lo leo al revés, O, A, no repitamos A, B, O, A, D, O, A, D es la menor distancia hasta D por ahora. ¿Vamos bien? No hay otro vértice adyacente al actual A. Vamos a pasar a los visitados. Repetimos el algoritmo. Los arrays no visitados en no vacío, agarramos el de la menor distancia. De los no visitados, O y A ya quedan excluidos, pues si no siempre es O, ¿se entiende o no? Nos queda 4, 4, 9. Cuando hay 2, bueno, uno puede elegir. En este caso yo elegí el C. Cuando hay 2 que tienen la menor distancia, 4 y 4, vamos al C. Para cada vértice, este es el vértice actual, C. Para cada vértice no visitado, o sea, vamos a tener que calcular a B, C, D, E, T, pero que sean adyacentes, tenemos a B y a E, a O no porque es visitado, hay que calcular los no visitados. La distancia hasta C por ahora es 4. Quiere decir que de 4 que hay hasta acá, hasta C, más 4 que hay hasta E, 8, podemos mejorar la distancia de 8, de infinito, a 8. O sea, a E podríamos mejorarla. Y a B también, a ver si a B la podemos mejorar, tenemos 4 más 1, 5. La distancia hasta B es 5. No se mejora. Quiere decir que este no se actualiza. ¿Por qué no se actualiza? Y porque hay una distancia más corta. Si la distancia calculada es menor, bueno, 5 no es menor a 4, entonces esa no la actualizamos. La única que tendríamos que actualizar es esta E. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. 8, porque 4 más 4, 8. 4 que ya teníamos hasta C. Más 4, 8. ¿Y cómo llegamos a E? Por C. Entonces vos fíjate, mira, ¿cómo llego a ello por ahora? Y C, que es el vértice anterior, CO. ECO, ¿ves? O si le das vuelta, OCE te da el menor camino, por lo menos por ahora, hasta E. ¿Vamos bien? C ya no tiene más adyacentes, vamos a pasarlo a los visitados. Ahora nuevamente, para cada, vamos al vértice no visitado con la menor distancia. Tenemos B, D, E, T. B, D, E, T. Bueno, B es 4. ¿Está bien? Bueno, y este se llama vértice actual. Para cada vértice no visitado al actual, adyacente no visitado al actual, calcular la distancia. No visitados tenemos a D e T. O sea, para atrás no, para A, C no, para los que ya están visitados no. Hasta D tenemos una distancia de 4. Entonces tenemos B. Hasta B tenemos 4. Hasta B, ¿sí? Tenemos una distancia de 4 que es esta, si querés verlo. La menor distancia hasta B es esta 4. Más 4 que hay hasta D, 8.
Y acá teníamos 9, ¿ves? Hasta D. Hasta D teníamos una distancia de 9, que no sé si te acordás que era esta. Pero hay forma de llegar más rápido. 2 más 2, 4 más 2, 8. ¿Está bien? Este 4 más los 4 de BD me permiten actualizar este, ¿sí? A poner un 8. ¿Y cómo llegamos a D? Por B, por el vértice actual. Entonces, a pesar de recorrer más nodos, tengo menor distancia. Y tengo el camino, fíjate, D, B, a B llegamos por A y a llegamos por O. O, A, B, D me da el camino de menor distancia, que es 8. Acá te da la distancia, pero con este vértice anterior vos conseguís ese camino. Ahora lo vamos a determinar al final de todo, cuando queramos el menor camino para llegar hasta T. Y hasta ahí, bueno, teníamos una distancia de 8 y hasta B tenemos 4. 4 más 3, 7. Sí, 7 es menor a 8, 7 es menor a 8, entonces también actualizamos este con B. ¿Está bien? A 7, de 8 bajamos a 7 y para llegar a E venimos por B. ¿Está bien? No hay más vértices adyacentes a B, pasamos esta B a los visitados. Los no visitados todavía siguen siendo no vacíos, nos vamos a DET, el de la menor distancia. DET, el de la menor distancia, es E. Nos vamos a E. Este es el vértice actual. Para cada vértice no visitado al actual, hacemos un poquito más rápido, calculamos la distancia a D y a T. Hasta E tenemos una distancia de 7. Más 1, 8, D. ¿Está bien? Bueno, es igual, se puede actualizar o no. No, si queremos lo actualizamos y si no, no. Por ahí si uno quiere recorrer más estaciones del parque, por ahí le divierte, bueno, pero uno puede actualizar o no, porque tiene que ser menor estricto, no menor igual. Menor igual se opta si se actualiza o no. Y si no, no, dejémoslo así como está. Y de E a T teníamos infinito, hasta T teníamos infinito, y hasta E había una distancia 7, más 7, 14, entonces este 14 baja a E. No hay más vértices adyacentes a E, pasamos E a los no visitados. Mientras los no visitados sean no vacíos, bueno, agarramos el de menor distancia, D y T, tenemos 8, nos vamos a D. La distancia de D al único no visitado T es 5, hasta D hay 8, más 5, 13. Y la distancia que tenemos conocida hasta T es 14. 13 es más chico, actualizamos 13 y llegamos por D. Pasamos D a los no visitados, agarramos de los vértices no visitados el más chico, T es el único que queda, no hay nada para hacer. Para cada vértice no visitado al actual no hay ninguno, no hay nada para hacer, pasamos T. Conclusión, ¿cómo hallo yo el camino más corto desde O hasta T? Desde O hasta T. Bueno, la distancia más corta desde O, ¿ves? Mirá, distancia más corta desde O hasta T, 13, hasta E, 7, hasta D, 8, hasta C, 4, hasta B, 4, hasta A, 2. Pero inclusive nos dice esta información cuál es el camino, o por lo menos cuál es un camino. Un camino más corto desde O hasta T es leer esta tabla utilizando vértice anterior. Bueno, uno quiere llegar a T, se llega por D. D, léelo así, T se llega por D. A D se llega por B. A D se llega por B. A B se llega por A. Y a A se llega por O. ¿Está bien? O sea, si yo voy escribiendo T, D, T, D. A D llegué por B. A B llegué por A. Y a A llegué por O. Si yo lo voy escribiendo así como de derecha a izquierda y lo leo de izquierda a derecha como corresponde, tengo un camino más corto desde O hasta T. O, A, B, D, T. Vamos a ver, ¿verdad? O, A, B, O, A, B, D, T. 2 más 2, 4, más 4, 8, más 5, 13. Esta es la menor, esta es la menor distancia hasta T y es 1, y este nos da un camino más corto desde O hasta T. ¿Está bien? Hay otro camino, vamos a ver acá lo tenemos geométricamente, y acá tenemos una respuesta. Bueno, vamos a ver acá la respuesta que tenemos. El grafo ponderado con las distancias se muestra en la figura. Bueno, eso no hay duda que es esto que tenemos acá. Las aristas rojas constituyen un árbol que minimiza la longitud a cablear. Bueno, eso sería Prim y Kruskal. No es en este momento lo que estamos trabajando. Y una ruta de longitud mínima desde O hasta T. Fíjate que hay dos, mira. OAB EDT y OAB DT. OAB EDT
y otra es O, A, B, D, T. Pero las dos son 13 kilómetros. ¿Por qué hay dos? Bueno, porque te acordás que había un lugar que nosotros podíamos actualizar o no, ¿sí? Pero las dos son 13 kilómetros. Nosotros encontramos OABDT, OABDT. Pero si hubieras actualizado en un momento que podíamos actualizar o no, llegabas a este otro camino. ¿Está bien? Bueno, muy interesante este algoritmo. Y bueno, yo me concentré acá en la parte de la parte de Dijkstra, ¿no? En prim y en Kruskal, el cableado de longitud mínima. Ese no usamos eso. Así que bueno, ese es el tercer algoritmo y vamos ahora al cuarto algoritmo que se llama de Ford-Fulkerson. Dada una red de flujo, ¿sí? Sea G igual D, una red de flujo, ahora repasamos rápidamente qué es esto, ¿sí? El algoritmo de Ford-Fulkerson calcula el flujo máximo que puede transportarse a través de esa red. Básicamente, ¿qué era una red de flujo? Es un repaso rápido, ¿sí? No es una definición formal, pero bueno, se va a entender. Seguramente esto ya lo vimos, ¿sí? Insisto, ¿no? Estos videos, chicos, no vienen a sustituir las clases teóricas, las clases prácticas, vienen a complementarlas, por supuesto. Por ahí a tener algún ejemplo donde uno puede ver que un nodo se mueve de un lado a otro, alguna cosita no se pasa en el pizarrón, pero por supuesto que esto es nada más un repaso, ¿no? Pero digamos, básicamente es un digrafo, una red de flujo es un digrafo, donde hay un vértice que se llama fuente, ¿sí? Del cual solamente salen flechas, ¿sí? Y hay un vértice que se llama sumidero al cual solamente llegan flechas. Y bueno, lo que se intenta es mandar la mayor cantidad de flujo o enviar la mayor cantidad de flujo desde la fuente hasta el sumidero, ¿sí? El algoritmo de Ford-Fulkerson precisamente calcula este flujo máximo. Vamos a leer el ejercicio que nos compete, que está en nuestra guía. Dice: determinar para la red de tuberías de la figura los números indican la máxima capacidad de la arista correspondiente. ¿Esto qué significa? Bueno, que yo puedo mandar por esta arista 5 unidades de flujo, ¿sí? Por esta arista puedo mandar 3 unidades de flujo. El máximo flujo que puede transportarse desde la estación de bombeo O hasta la estación de destino T, y cómo distribuir los caudales parciales. Si hubiese más de un modo de alcanzarlo, dar al menos 2, bueno, ahora vemos todo esto. ¿En cuánto podría disminuirse la capacidad de la arista de T sin afectar el flujo máximo? Bueno, unas preguntitas que hace en la guía, pero lo más importante es que podamos calcular cuál es el flujo máximo desde O hasta T, precisamente aplicando el algoritmo de Ford-Fulkerson. Vamos a dar un pseudocódigo como venimos haciendo siempre, ¿sí? Y este es un pseudocódigo. Uno dice, ¿por qué es un pseudocódigo? Es una idea mía, digamos. Ahora vamos a aclarar en dónde va lo de pseudocódigo. Condición inicial phi igual 0, o sea, el flujo inicial es 0, ¿sí? O sea, el flujo que estamos mandando desde O hasta T es 0. Y mientras haya un camino de aumento desde O hasta T, ¿qué es un camino de aumento? Bueno, un camino que va desde O hasta T y que no tiene todas las aristas que van hacia T, digámosle, llenas, ni todas las que vuelven vacías. Pero ahora vamos a detallar esto en detalle. Calcular el cuello de botella del camino, ahora vamos a aclarar qué es esto. Actualizar el flujo a través de cada arista del camino en función de este cuello de botella, y después actualizar el flujo total, ¿sí? Pero claro, esto es muy sintético, no dice nada. Lo de pseudocódigo es porque acá dice, while hay un camino de aumento desde O hasta T, y no dice cómo hallar este camino. Esto muchas veces se deja para que uno utilice adentro otro subalgoritmo, ¿sí? Que diga cómo hallar ese camino. Pero bueno, en estos casos elementales, digamos, donde los vértices son pocos, se puede encontrar el camino de aumento. Ahora vamos a aclarar qué es esto. A ojo, inclusive ver, bueno, ya no hay más caminos de aumento, ¿sí? Así que bueno, la idea es la siguiente. ¿Qué es un camino? Bueno, vamos a iniciar el flujo inicial igual 0, ¿sí? Arrancamos con que hay flujo 0. Desde acá hasta acá por ahora se puede estar mandando 0, se está mandando 0. Y vamos a agarrar un camino desde O hasta T, un camino de aumento. Por ejemplo, este es un buen camino, desde O hasta T. ¿Qué quiere decir un camino de aumento? Bueno, este camino yo puedo mandar
a través de este camino puedo mandar 5 unidades de flujo por acá, 3 por acá y 9 por acá. Quiere decir que el cuello de botella de este camino es 3. Porque claro, yo mando 5 por acá, pero ¿y acá qué hago? Digamos? Si yo tengo esta sola opción, o sea, después de esta lista tengo solamente esta, mi máximo flujo que puedo mandar es 3. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo mande 3 unidades de flujo por acá, porque es el cuello de botella de este camino. Después 3 por acá, con lo cual esta arista quedaría llena, y después 3 por acá. Eso se denota así. Mando 3 unidades de flujo por acá, de las 5 posibles. Mando 3 unidades de flujo por acá, de las 3 posibles, esta arista queda llena, y mando 3 unidades de flujo por acá, de las 9 posibles. Quiere decir que a partir de ahora, la arista DT tiene una capacidad de 6, 9 menos 3. ¿Sí? O sea, no pueden llegar más de 6 ahora porque la capacidad disminuyó de 9 a 3. Esta capacidad disminuyó de 3 a 3, de 0 ahora es la capacidad, porque 3 menos 3, 0, 9 menos 3, 6, y la capacidad de esta arista se redujo a 2, antes era 5, ahora es 2, 5 menos 3. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora tenemos por ahora un flujo de 3. Por ahora podemos mandar desde O hasta T 3. Vamos con otro camino de aumento. Este parece muy razonable. A ver, vamos con este. Tenemos para mandar 7 unidades por acá, 4 unidades por acá, y por acá podríamos mandar 6, 9 menos 3. El cuello de botella de este camino es 4, es el menor número de los que quedan, digamos. Acá 7 menos 0 si uno quiere, 4 menos 0, 4, y 9 menos 3, 6. El menor número de estos es 4, y entonces yo puedo mandar 4 unidades desde O hacia T a través de este camino. Bueno, vamos a actualizar, entonces acá mandamos 4, acá mandamos 4, acá mandamos 4 y acá, ¿te acuerdas que había 3? Mira, 3 más 4 que mandamos, 3 más 4 que mandamos son 7 de 9. Quiere decir que esta lista queda llena, a esta le quedan 2 unidades de flujo para mandar y a esta le quedan 3. No hay muchas formas más de llegar a D para utilizar esta arista. A esta arista le quedan 2 unidades, ¿sí?, de flujo. Pero solamente se puede llegar con algo nuevo, que no sean estas 3 o estas 4 que ya están llenas, a través de acá. Entonces, a través de esta arista ED. Entonces vamos a tratar de mandar una unidad por acá. Agarremos un camino que nos conduzca a mandar una unidad por acá. Por ejemplo, este camino está muy razonable. 2 unidades podemos mandar por acá, 1, 5, 1, 2. Bueno, el cuello de botella es 1, tanto acá como acá. Yo estaba pensando en esta. Entonces vamos a mandar una unidad más de flujo por acá. Este 3 va a pasar a 4, o sea, por acá iban 3 unidades de flujo. Bueno, ahora vamos a agregar una más. 4, este va a tener 1, este va a tener 1, este va a tener 1. Y este va a pasar a 8, ¿está bien? O sea, 3 más 1, 4, 1, 1 de 5, 1 que agregamos y de 7 pasamos a 8. Quiere decir que para llegar a T, que hay solo 2 posibilidades, tenemos DT y ET. Por D tenemos 8 unidades de flujo y ya no hay otra forma de llegar a D, con lo cual no hay ningún camino de aumento que vaya a utilizar la arista DT para llegar a T. Quiere decir que todos los demás caminos de aumento de flujo, ¿no? Acá uno va actualizando, ¿no? 3 más 4 más 1. Este 1 es el que estamos agregando ahora. Tenemos un flujo de 8 por ahora. Y bueno, ahora cualquier camino de aumento va a tener que utilizar la arista ET. Vamos a ver dónde tenemos otro camino. Por ejemplo, este es muy razonable. 4 y 4, podemos mandar 4 unidades por acá, 4 unidades por acá y 6 unidades por acá. El cuello de botella de este camino es 4, el menor de estos números. Bueno, vamos a mandar las 4, 4 y esta arista que tiene una capacidad de 6 le mandamos 4. Entonces tenemos 4 de 4, 4 de 4, 4 de 6. Agregamos 4 al flujo total para conseguir 8 y 4, 12, y por ahora estamos en un flujo de 12. Podríamos mandar 2 unidades más por acá. Ahora, 2 unidades más por acá, la única forma de llegar a esta E, ¿sí?, es a través de esta arista. Entonces nuestro camino tiene que necesariamente utilizar BE. No puede utilizar CE porque ya está llena CE. Entonces tratemos de agarrar un camino que pase por BE y que no tenga todas las y que ninguna arista esté llena, ¿no? Por ejemplo, este camino no sirve. Este camino no sirve.
porque tiene esta arista llena, ya está gastada. Nuestro camino tendría que utilizar esta, ¿sí? Esta tampoco se puede usar porque está llena. Entonces tendríamos que considerar este camino, ¿sí? Este es un camino que no tiene, que ninguna arista está llena, ¿sí? Por acá podríamos mandar 3, por acá 4 y por acá 2, ¿sí? Por acá podemos mandar 3, por acá 4 y por acá 2. ¿Qué quiere decir? Que el cuello de botella es 2. Entonces vamos a actualizar. Acá vamos a poner 6, acá vamos a poner 3 y acá vamos a poner 6. ¿Sí? Acá ponemos 6, 3, 6. Y el flujo le agregamos 2, que es lo que hemos aumentado acá. Pasamos de 4 a 6, de 1 a 3 y de 4 a 6, o sea, 2 más, para un total de 14. No hay ningún camino más de aumento. Ya vimos por qué acá no se puede mandar uno más por acá, porque la forma de llegar a D ya tiene todas las aristas llenas, ¿sí? Y para este 6 tampoco, esta ya está llena, o sea que no hay forma de conseguir un camino de aumento más. Conclusión, el flujo máximo desde O hasta T es 14 y esta es una forma de alcanzarlo. Y una observación interesante es que siempre tienen que quedar todos los nodos en equilibrio. Mira, vos fíjate, a A llegan 4 y se van 3 y 1, 4, ¿sí? 4 y 3 más 1, 4. Por ejemplo, acá a B llegan 1 y 6, 7, y 0, digamos, 7, y se van 4 y 3, 7. Ahí ¿cuánto llegan? 8, ¿ves? No, 7, perdón. 3 más 4, 7. Y se va 1 y 6, 7. Bueno, esto se llama un flujo legal, digamos, pero bueno, digamos, son los únicos que se pueden aceptar. Y entonces, bueno, este es el flujo máximo que hay desde la central de bombeo O hasta el destino T. No hay otra forma. El flujo máximo es 14. O sea, hay otra forma, pero no hay otro flujo más grande, ¿sí? Y acá tenemos una respuesta que nos da Fernando. Él nos dio otras dos. Nosotros ninguna nos condujo a esta respuesta, porque acá se eligió llenar la arista esta de 7, ¿sí? Pero fíjate que desde O sale 3 más 7, 10 y 4, 14, ¿ves? 14. Y acá 4 y 7, 11 y 3, 14, ¿sí? O sea, el flujo máximo siempre 14, lo que hay es distintas posibilidades de alcanzarse. Ahí comenta que las aristas que no tienen flujo directamente se suprimen, o sea, por ejemplo acá podríamos suprimirla, ¿sí? Pero bueno, eso es un detallecito de cómo... una representación del flujo máximo, pero esto, la respuesta es 14, digamos, ¿sí? El flujo máximo que puede transportarse desde O hasta T es 14, y acá nos da dos posibilidades, viste que Fernando nos escribía, si hay una posibilidad de al menos dos, bueno, esta es una tercera, y bueno, conclusión, este es el algoritmo de Ford-Fulkerson. Bueno, este es un video un poquito largo, ¿sí? El de Dijkstra por ahí es el más largo, el que hace más largo el video, pero bueno, en conclusión hemos visto 4 algoritmos. 2 de árboles generadores mínimos, Prim y Kruskal. El de Dijkstra para caminos de longitud mínima desde O hasta cualquier vértice. Y el de Ford-Fulkerson que calcula el flujo máximo en una red de flujo. Bueno, esperamos que te esté sirviendo este video y nos vemos por las aulas. En las aulas tal vez hagamos un ejemplito con alguna arista inversa. Te va a ayudar mucho en ese ejemplo esta idea de que tienen que estar en equilibrio los nodos. Hasta luego.